La mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. El presidente Donald Trump se ha burlado de Joe Biden al publicar un video en el que el expresidente se toca a sí mismo. El expresidente Biden se ha visto envuelto en polémicas por supuestos abusos a mujeres que lo han denunciado por tocamientos indebidos. I grab men and women by the shoulders and say, you can do this. And whether they're women, men, young, old, it's the way I've always been. It's the way I've tried to show I care. Lapidación para las personas que practiquen el sexo gay o adulterio. Esta es la condena que será impuesta a través de las nuevas y estrictas leyes islámicas que ya han entrado en vigor esta semana en el reino Brunei, al sudeste de Asia, cerca de Indonesia. El Código Penal establece que el sexo entre dos hombres conlleva una pena de lapidación, mientras que las relaciones íntimas entre dos mujeres se castiga con 100 latigazos. La legislación también introduce penas severas como amputación de miembros por robo, encarcelamiento por vestirse como una persona de un género distinto. Brunei, un antiguo protectorado británico rico en petróleo con una población de 450.000 personas aproximadamente, está gobernado por el sultán, por Hassanal Bolkiah. Su decisión de implementar las sanciones ha ocasionado una protesta internacional por parte de varios gobiernos, de grupos defensores de derechos humanos y Naciones Unidas e incluso de numerosas celebridades. A esta hora, en la mañana de NTN 24, nos acompaña Phil Robertson. Él es subdirector de Human Rights Watch para Asia. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Muchas gracias. El nuevo Código Penal, ahí lo escuchábamos, incluye esta lapidación a homosexuales, a personas en adulterio, mutilación de la mano o pie por robo, pena capital por blasfemia, difamar el nombre del profeta Mahoma, y flagelación por aborto, entre otras. En pleno siglo XXI y profesando este respeto a los derechos humanos, ¿cómo se recibe esto? Bueno, la situación en Brunei en realidad es bastante crítica, básicamente porque nosotros nos hemos dado cuenta de una medida que ha sido adoptada por el reino local. Creemos que claramente es una falta a los derechos humanos fundamentales, especialmente de la vida, del respeto básico, porque creo que en el siglo actual cualquier persona tiene que poder elegir cualquier inclinación más allá de su religión o su género o su sexo. Así que yo creo que claramente es una medida bastante terrible, bastante crítica. Es horrible que esto pase en el mundo y claramente en el siglo actual no tiene lugar. ¿Qué se puede hacer, además de emitir estos comentarios a nivel internacional, este rechazo mundial, estas asociaciones, organizaciones de derechos humanos, celebridades, gobiernos, Naciones Unidas, por ejemplo, Michelle Bachelet, Human Rights Watch? En un lugar como Brunei, que cuenta con un sistema jurídico doble, combina los tribunales civiles, que están basados en leyes británicas. Recordemos que el sultanato justamente fue un protectorado británico hasta 1984. Y también las islámicas. Se dice que es para mantener estas leyes islámicas. Sin embargo, mucha gente dice esto es la parte más estricta, más inhumana quizás que hay. ¿Se puede hacer algo en esta población de cerca de 500.000 habitantes que ahora, pues, como usted bien lo ha dicho, a lo mejor no van a tener posibilidad alguna de manifestar su tendencia sexual? En el caso particular de la homosexualidad y el adulterio, porque el robo u otras cuestiones, pues eso quizás lo ponemos en otro punto, en otra línea. Bueno, es bastante claro en este punto que el gobierno de Brunei es una dictadura, básicamente. Y es una dictadura porque ellos ponen la ley a su gusto, básicamente. En esa medida nosotros nos podemos dar cuenta que no ha habido ni una sola protesta, porque no puede haber ningún tipo de protesta. Es por eso que
comunidad internacional y los gobiernos alrededor del mundo es tan importante en Latinoamérica, en África, en Europa, tienen la posibilidad de ejercer presión diplomática en contra de ese gobierno, porque en realidad no se puede aceptar algo así. No hay ninguna excusa en absoluta para que haya una violación de los derechos humanos. Así que es un tema que pueda parecer complejo, pero en realidad se trata de un acto criminal. No hay ninguna excusa para ningún gobierno en el mundo que pueda violar o pasar por encima de los derechos humanos. Es por eso que nosotros condenamos lo que pasa allí. El gobierno tiene que entender que hay una normativa internacional que tiene que ser respetada. Es por eso que esa presión, espero yo, que sea de alguna forma positiva y que genere algún cambio para quizás cambiar esa ley. ¿Cree que esta, como usted dice, esta protesta diplomática llegue a rectificar esta reforma que se ha hecho al Código Penal por parte del sultán de Brunei, que lleva muchas décadas en el poder y donde se sabe, aceptan, por ejemplo, ejecuciones que no se han realizado en el último tiempo? Sin embargo, que ahora salen nuevamente al ojo público en este lugar y en el mundo entero, particularmente criminalizando a las personas de una tendencia sexual diferente o a quienes cometen adulterio o a quienes roban también. Pues bien, el sultán podría cambiar de decisión el día de mañana, si le place en realidad, pero yo creo que es algo que es mucho más estructural, porque lo que tenemos allí simplemente es alguien que ejerce el poder a su merced. Ahora, yo creo que claramente es importante la presión sobre Brunei. Las acciones que hagamos desde la comunidad internacional son fundamentales para rechazar lo que está pasando ahora mismo, porque él no puede tener o pasar por encima de cualquier ley internacional. Él tiene que tener en cuenta de que se tiene que respetar la vida de las personas. Yo creo que ellos pueden tener alguna posición, pero en definitiva aquí lo que se discute es son los derechos fundamentales de las personas. Ahora, a través de una campaña internacional se pueden denunciar eso, lo que está pasando allí mismo en Brunei. Yo creo que desde Human Rights Watch nosotros hemos logrado históricamente hacer algunas condenas que han producido resultados. Que maneja bien esta región, hablamos de Asia particularmente, cuando sabemos que este sitio es uno de los primeros que criminaliza la homosexualidad, el adulterio y también pues que amputa miembros a quienes han acudido al robo o han faltado el respeto a Mahoma. Me imagino que este tipo de cambios al Código Penal crean mucho miedo, mucho temor, ansiedad en los habitantes, muchos de los cuales no se atreven ni siquiera a hablar o lo hacen bajo la condición del anonimato. Sabemos que en el último tiempo se ha dado un aumento enorme del proceso de solicitar asilo en Canadá. Quieren abandonar el país por miedo al futuro que les espera siendo, por ejemplo, una persona transgénero. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es que cada vez más gente está intentando, no solamente en Brunei, sino que diferentes partes de Asia se ven abrumados por lo que pasa. Así que yo creo que hay un número bastante grande, incluso también en Brunei, que están yendo a países, como usted bien lo ha dicho, a Canadá, o que simplemente ellos quieren ser aceptados, ir a lugares en donde tengan algún tipo de protección por parte de la legislatura. Y también otros lugares alrededor del mundo que puedan reconocerlos como no son reconocidos ahora mismo en Brunei, que es su país de origen. Así que yo creo que es una forma también de expresar el silencio en el que se mantienen durante mucho tiempo en su lugar de origen. Así que yo creo que nadie puede condenar esto en realidad. Agradecer Phil Robertson, él es subdirector de Human Rights Watch para Asia, ha estado con nosotros aquí en la mañana hablando un poco de la situación en Brunei, este cambio de código, lapidación para personas que practiquen sexo gay o cometan adulterio. Gracias y un buen día para usted. Muchísimas gracias.
Continuamos con temas de la región. Sigue siendo delicada la situación en la frontera colombo-venezolana. Pese a las crecientes subidas del río Táchira por la temporada de lluvias, cientos de venezolanos cruzan estas denominadas trochas para conseguir alimentos y medicinas al otro lado, en Colombia. Nuestro enviado especial Carlos Arturo Albino nos reporta a esta hora, 8:21 en Cúcuta. Adelante. Amigos de NTN 24, seguimos en las trochas entre Colombia y Venezuela. Sigue el drama de los venezolanos cruzando por el río Táchira para tratar de conseguir los insumos básicos, venir a trabajar, buscar medicamentos o hasta citas médicas. En las últimas horas hemos conversado con la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez. Ella llegó, se reunió con autoridades regionales, quienes hoy están preocupados por la legalidad de estos venezolanos que están cruzando sin ningún tipo de control a territorio colombiano. A través de un decreto presidencial, conjuntamente con la articulación de varias entidades, se dispondrán de puntos móviles para controlar el ingreso de venezolanos en la zona de frontera. ¿Y qué es lo que buscamos? Generar puestos móviles migratorios. ¿Qué queremos decir con esto? Que nos podamos ir moviendo de un punto a otro punto para poder controlar esa población que está ingresando por sitios no autorizados. En Cúcuta, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se reunió con autoridades del norte de Santander. Resaltó las necesidades de garantizar la seguridad en la zona de frontera. Más allá de la forma en que están ingresando los venezolanos, preocuparnos hoy por la población colombiana, la población norte santandereana, que está bastante afectada con esta situación. Migración Colombia busca trabajar en un plan que también vaya de la mano con la situación humanitaria del vecino país. Estas personas, la única forma que tienen de comprar productos, por ejemplo, bienes de la canasta básica familiar, es ingresando por esos puntos. El proyecto de decreto podría estar listo en los próximos días. Ellos, antes de cruzar el río, se preparan, se quitan algunos los zapatos para poder empezar esta travesía, aunque no está muy hondo, aproximadamente llegan por las rodillas al terminar de cruzar este río, esta parte del río Táchira, otro sector de las trochas, de las decenas de trochas que hay entre Colombia y Venezuela. NTN 24 continúa acompañando a los venezolanos en este drama que tienen que vivir para poder conseguir productos básicos. Recordemos que los puentes fronterizos siguen cerrados de manera parcial porque hay todavía paso para personas mayores y también para niños. La información que nosotros tenemos desde Cúcuta, en el norte de Santander, Carlos Arturo Albino, NTN 24. Carlos, gracias por tu reporte. Los médicos y los maestros en Venezuela han vuelto a las calles para pedir la salida del régimen de Maduro. Aseguran que la permanencia de Maduro en el poder lo único que puede garantizar al pueblo venezolano es miseria. Oliver Fernández rescató algunos testimonios de lo que sucede en las aulas de clase entre niños, profesores. Oliver, te escuchábamos ayer entrevistando a una profesora que decía que el niño le decía que por favor la lleve a su hogar porque en su casa no tenía ni siquiera qué comer. Un buen día para ti, Ruth. Un placer saludarte desde la capital venezolana. Así es, el drama en el sistema educativo venezolano no cesa y es que los profesores se enfrentan a esta realidad. Niños que llegan, que ni siquiera han desayunado, ni siquiera han almorzado y les piden a sus maestros que los lleven a su casa para poder, o que de alguna manera también los rescaten y los lleven a su casa para poder comer. También el testimonio de una profesora que decía que si tienen 2 hijos en una familia, pues los inscriben en horarios diferentes para poder usar el mismo uniforme. También estuvimos en las orillas del río Guaire, Ruth, un río sucio en Caracas donde desembocan la mayoría de las cloacas de toda la ciudad. Allí los jóvenes también exigieron la salida de Nicolás Maduro y han tenido que recurrir a estas aguas por la falta de servicios públicos que se han registrado en Venezuela en los últimos días. Vamos a ver entonces el siguiente informe. Venezuela es una constante protesta. No hay profesional que se salve del hambre. El sector educativo es el más golpeado. Niños que se desmayan, madres y maestras desesperadas. Niños desmayados, sin zapatos, sin comida. Te dicen, profe, profe, llévenos para su casa a vivir con ustedes. Eso lo dicen. No tenemos comida. O sea, de verdad es fuerte. Mira, me quebraste la voz. Pero esos chamos pequeños tú los ves en la calle.
recogiendo y comiendo la basura, y son los estudiantes que van a las escuelas. En la Venezuela del petróleo era difícil imaginarse que un niño no tuviera ni comida ni uniforme para ir al colegio. Hoy la realidad supera la imaginación. Niños que tienen 12 años, que tienen que trabajar para poder ayudar a criar al resto de sus hermanos. Padres que vienen a decirnos que si no nos sobra a nosotros comida para poder alimentar a esos muchachos. Ver cómo un niño sale del liceo y se quita la camisa del uniforme para dársela al hermanito porque no tienen para comprar 2 camisas para el uniforme. Los servicios públicos no funcionan, la luz y el agua no está garantizada. El equipo de NTN 24 se acercó hasta la orilla del río Guaire. Jóvenes que se bañan en agua sucia y lavan su ropa. La sed de cubrir sus necesidades los domina. Pues no hay agua en ningún lado. El país está en quiebra. ¿Qué piensas tú del país, tú como joven? Ay. Cónchale, son muchos mejores. Hay que sacar este gobierno porque... Hay que tomar con si ya no hace nada, hay que sacar el gobierno. Porque imagínate, mira, uno está lavando aquí a mano en un chorro en el Guaire, como pueden ver. En el río Guaire. Como venezolano me siento muy triste porque es la primera vez que yo veo esta vaina, en mis 22 años que tengo. El hambre, chamo, si tú para comprar una cosa todo se dispara. Tú vas hoy, vale 3.000 bolos, tú vas mañana y vale 6.000. Se dispara todo lo con eso, tampoco podemos. Los médicos, profesores, maestros y obreros ya no le piden al régimen de Nicolás Maduro reivindicaciones salariales o mejoras. Solo le exigen que abandone el poder. En estos momentos consideramos que la prioridad es salir del usurpador porque este país no va a recuperar ningún servicio y los trabajadores no vamos a tener ninguna reivindicación mientras estos usurpadores estén en el poder. La vejez tampoco es garantía de bienestar en Venezuela. Los jubilados y pensionados son sometidos a largas filas todos los meses para cobrar un dinero que solo les alcanza para 1 kilo de queso. Ruth, y para hoy precisamente se espera que desde la Federación Médica Venezolana, representantes de la Conferencia Episcopal Venezolana expliquen técnicamente cómo va a ingresar la ayuda humanitaria a Venezuela. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Oliver, gracias por tu reporte desde Venezuela. Vamos a continuar con el programa La Mañana de NTN 24, hablando de Colombia, donde 3 personas han perdido la vida tras un deslizamiento de tierra que se presentó en el municipio de Neira, departamento de Caldas. Las fuertes lluvias han ocasionado este derrumbe que arrastró una vivienda, ha dejado a 5 personas lesionadas. Según reportaron las autoridades, 2 personas permanecen desaparecidas. Las labores para llegar a este sitio de la emergencia ha sido muy complicado, muy difícil. Así está la carretera al momento. Rusia ha reiterado su apoyo al régimen de Maduro. Este jueves el viceprimer ministro ruso aseguró que el país solo reconoce a Maduro como presidente y su gobierno como el único legítimo en la nación suramericana. Estas declaraciones se conocen en medio de la Comisión Intergubernamental Rusia-Venezuela que se celebra en Moscú. El Kremlin ha insistido en que los problemas internos de Venezuela deben ser resueltos por los venezolanos sin injerencia exterior, criticando a la postura de Estados Unidos frente a la crisis. Forestal en Corea del Sur, cerca de la frontera norcoreana, ha obligado a las autoridades a decretar este viernes el estado de catástrofe natural, una iniciativa inusual. Las autoridades han movilizado 900 camiones de bomberos, decenas de miles de personas para combatir el fuego. 4.000 residentes han sido evacuados por las llamas. El incendio deja hasta el momento un muerto y 11 heridos. De una de las mayores crisis migratorias en la frontera sur de Estados Unidos, el presidente Trump va a visitar el día de hoy la localidad limítrofe de Calexico, en California. Se trata de la primera visita del mandatario estadounidense a esta zona, luego de que el Departamento de Defensa autorizara el desvío de $1.000 millones bajo las declaraciones de emergencia, declaración de emergencia nacional, para comenzar a levantar este muro tan ansiado por el presidente Trump. Saludamos a Carolina Valladares con el tema. Carolina. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ruth. Desde Washington se espera efectivamente que el presidente Trump aterrice esta tarde en Calexico y la visita tiene varios propósitos. Por ejemplo, quiere visitar un tramo de la verja que fue renovada el pasado año, en 2018, bajo su mandato, un tramo de la verja de
3,6 kilómetros de hecho, y ese tramo tiene una peculiaridad, que es que es el más alto de la cerca que existe ahora mismo entre México y los Estados Unidos. Tiene una altitud de 9 metros. Y por supuesto está el tema del posible cierre de la frontera de Estados Unidos y México, y se espera podría ser que hubiera algún pronunciamiento, puesto que en la última semana ha reiterado muchas veces, ha insistido en esa amenaza de que sería capaz, dice el presidente Donald Trump, de cerrar esa frontera. También el jefe de gabinete de la Casa Blanca dijo el pasado domingo que solamente un hecho dramático evitaría que el presidente tomara esa decisión. Hay que recordar que incluso ha dicho el presidente Donald Trump que no le importaría el impacto que la decisión tuviera en la economía. Hay que recordar que Caléxico es un punto de entrada de mercancías. Entre 15.000 y 20.000 camiones cruzan cada día esa frontera, que México es el tercer socio comercial de los Estados Unidos. ¿Y por qué se toma esa decisión? Si es que se va a tomar, es, como decías, la situación que se vive en la frontera. Crisis humanitaria, crisis de migración, denunciaba el jefe de la patrulla fronteriza hace unos días en El Paso, que ahora mismo los centros de detención están desbordados, en algunas ocasiones porque son familias completas, madres con hijos, los que cruzan esa frontera en busca de asilo político. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. Adelante. Carolina. Retomamos el tema del debate que se ha puesto sobre la mesa en España, nuevamente sobre la eutanasia. Esto luego de que un hombre ayudara a su esposa, que padecía esclerosis múltiple hace 30 años, a terminar con su vida. El hombre fue detenido, luego ha quedado en libertad bajo fianza, a la espera de que se le formulen los cargos. Las opiniones están divididas, encontradas sobre la opción de una muerte asistida. Saludamos con este tema y las reacciones que se han dado en España particularmente con Marcelo Moncayo, nuestro periodista en Madrid. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. A pocos días de que en este país se den las próximas elecciones generales, se reanuda con muchísima intensidad el debate sobre la eutanasia y el suicidio asistido. Todo esto a raíz de lo sucedido en los últimos días por la decisión que tomó Ángel Hernández, un hombre de 70 años, de ayudar a morir a su esposa, María José Carrasco, de 62, quien padecía hace más de 30 años esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa que le fue restando funciones y que la dejó completamente postrada. Ellos registraron en un video la decisión de ella de morir, en la cual acepta que su marido le ayude en esta acción. No, María José, ha llegado un momento, el que tanto deseabas. Yo te voy a prestar mis manos. Eso es lo que tú no puedes, y yo te voy a prestar mis manos. Primero vamos a probar con un poquito de agua, porque no sé yo si puedes tragar, ¿sabes? Si vemos que no puedes tragar, lo abortamos, porque... A ver, un poquito de agua. ¿Qué crees? Sí. Que sí. Te lo doy entonces. No es mucho, pero puede que sepa mal. O sea, que tienes que soportarlo. ¿Estás decidida? Sí. Pues adelante. Amigos televidentes, luego de este hecho, Ángel Hernández avisó al médico que le daba atención paliativa a su esposa, quien inmediatamente tuvo que avisar a la policía, ya que Ángel había confesado que él había ayudado a su esposa a suicidarse. El médico avisó a la policía, quien detuvo a Ángel y lo llevó a declarar a la audiencia. Él allí confesó, no tuvo ningún reparo en hacerlo, y el juez, por pedido del fiscal, decidió dejarlo en libertad sin fianza y sin medidas cautelares, a la espera de que el juez decida cuál va a ser el futuro de Ángel. Estas son sus declaraciones al momento de salir de la audiencia. Yo creo que la valiente ha sido mi mujer, porque es difícil, claro, decir se acabó. Nosotros que no somos creyentes sabemos que esto es el final. Y claro, pero ella tenía muchas ganas ya de que acabara esto y mucho miedo por lo que me pudiera pasar a mí. Yo lo que me interesa no es que me apoyen tanto y que reconozcan que valiente he sido o que lo que hemos hecho, sino que sirva para que la eutanasia se apruebe. Eso es lo importante, por el sufrimiento que está padeciendo muchísima gente, como ha sido la de mi mujer,
y que no pueden, porque la mayoría de la gente se lo tiene que hacer clandestinamente, y otros pues que no lo hacen por lo que sea y no pueden hacerlo. Amigos televidentes, sobre este tema se han hecho algunas encuestas que no son muy actuales, pero una de las últimas fue en el año 2017, elaborada por la empresa Metroscopia. Allí, el 84% de los españoles expresaron estar a favor del derecho a una muerte digna. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más de aquí en NTN 24. Hasta pronto. Gracias a Marcelo por ese reporte. Continuamos con el programa. Desde hace 7 años, Julian Assange reside en la Embajada Ecuatoriana en Londres para evadir una orden de extradición a Suecia, donde es acusado por un supuesto delito de carácter sexual. Pero esto podría cambiar en cuestión de horas. Así al menos lo ha anunciado Wikileaks en Twitter. Según el portal de Assange, donde es fundador él, una fuente de alto nivel dentro del Estado ecuatoriano ha indicado que el programador va a ser expulsado próximamente de la embajada, que ya existe un acuerdo con el Reino Unido para su arresto. Wikileaks afirma que tuvo una segunda confirmación del mismo hecho. Sin embargo, de parte del gobierno de Ecuador se ha anunciado que todavía no se ha tomado ninguna decisión al respecto. La primera ministra británica, Theresa May, ha solicitado una extensión de la fecha de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. A través de una carta, la premier británica pidió al presidente del Consejo Europeo una prórroga hasta el 30 de junio para el Brexit. En esta misiva, May ha solicitado el plazo de validez del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que establece un periodo de negociación de 2 años sobre la retirada de un país de la Comunidad Europea. La propuesta ha sido bien recibida por el presidente del Consejo Europeo, quien se mostró a favor de conceder una prórroga flexible de 12 meses, pero con la posibilidad de salir, que el Reino Unido tenga esa opción sobre la mesa en cualquier momento si el Parlamento británico ratifica este acuerdo. La propuesta debe ser acordada por unanimidad por los líderes del bloque europeo en una cumbre la próxima semana. Hay expectativa en la frontera entre Estados Unidos y México por la visita del presidente Trump tras su advertencia de un cierre total de los pasos limítrofes y su imposición de aranceles a las importaciones de automóviles desde México. Esto sí, México no hace nada. Trump llega a la zona de Calexico, California. El republicano visita la frontera en medio de las tensiones que genera su postura sobre la migración ilegal y su enfrentamiento político con los demócratas para que aprueben el presupuesto para la construcción del muro. Esta es la segunda visita del mandatario a un sitio de frontera, no a este es el primero. El pasado mes de febrero él viajó a El Paso, Texas. Las organizaciones defensoras de derechos de los migrantes han anunciado manifestaciones en rechazo a su presencia. El acusado de disparar al rapero Nipsey Hussle se ha declarado inocente de los cargos de asesinato e intento de homicidio. El detenido de 29 años ha sido identificado como Eric Holder. El juez ha impuesto una fianza de $5 millones para este sospechoso y fijado su próxima comparecencia para el 10 de mayo. De ser hallado culpable, podría enfrentarse a una pena máxima de cadena perpetua. La oposición en Venezuela y el madurismo se volverán a medir mañana en las calles para rechazar y respaldar respectivamente a cada uno de sus líderes. Habrá protestas, marchas en varios estados del país. La oposición liderada por el presidente interino Juan Guaidó expresará también su rechazo a los frecuentes apagones ocurridos en las últimas semanas que han paralizado por completo al país. Los maduristas se van a concentrar en 3 puntos del centro y del oeste de Caracas para luego dirigirse hacia el Palacio Presidencial de Miraflores. El régimen de Maduro ha advertido a los ciudadanos ahora sobre un posible desabastecimiento de agua. En cadena nacional aseguró que tras los reiterados cortes de luz, el bombeo de las hidroeléctricas se han visto afectados. Nuevamente ha culpado a sus opositores, al gobierno de Estados Unidos, de atacar la infraestructura del país para generar caos y desestabilizarlo. Ha llamado a los venezolanos Maduro a almacenar el líquido. De las 2 mezquitas de Nueva Zelanda va a comparecer por videoconferencia desde prisión ante el tribunal. El hombre enfrenta 50 cargos de asesinato, 39 por homicidio. El juez del caso ha ordenado que el detenido sea sometido a 2 evaluaciones para determinar su estado mental.
Un barco humanitario con 64 migrantes a bordo ha sido visto varado en el mar Mediterráneo. La organización humanitaria alemana CI ha rescatado a estos ciudadanos africanos el día miércoles cerca de Libia cuando adelantaba un operativo de búsqueda de un barco desaparecido. Desde la semana pasada, el rescate de este nuevo grupo de migrantes supone un nuevo enfrentamiento en la región sobre quién los puede recibir y quién puede ayudar a estos africanos. Malta e Italia ya negaron el permiso de su entrada. La embarcación de la ONG permanece en alta mar. ¿Qué hacen los rusos en Venezuela? Esta es la interrogante. ¿Van a seguir llegando más? Al menos así lo ha afirmado el vicecanciller del régimen madurista para Europa, Iván Gil. El funcionario ha señalado que la presencia de estos uniformados del Kremlin en el país obedece a una cooperación técnico-militar que hace indispensable la llegada de especialistas rusos. El canciller Jorge Arreaza, de visita en Beirut, negó que existe injerencia de Rusia en Venezuela, ha defendido la versión de que se trata de un acuerdo firmado entre ambas naciones desde hace más de una década para ofrecer ayuda para el mantenimiento de aeronaves militares. Por su parte, el secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo, ha asegurado durante una reunión en OTAN que los rusos deben salir de territorio venezolano. Hablamos de Venezuela. La posición estadounidense quedó clara por parte del presidente Trump. Los rusos necesitan irse. Hablamos del contexto de la injerencia rusa en todo el mundo, ya sea en Ucrania. Los rusos continuaron con la actividad maligna en Siria. Hablamos sobre el caso de Venezuela. Hablamos sobre lo que hicieron en el mar de Azov. En cada caso, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para responder. En el caso de Venezuela, Estados Unidos también tiene sus respuestas preparadas. El pasado 23 de marzo, unos 99 militares rusos ingresaron a Venezuela con 35 toneladas de material bélico en 2 aviones de la Fuerza Aérea rusa. De acuerdo con el régimen de Maduro, se trata de un convenio militar bilateral en la que los especialistas rusos asisten en la actualización del sistema, entrenamiento, capacitación y todo lo que tiene que ver con intercambio de tecnología. Maduro ha anunciado que va a cooperar con el apoyo del Kremlin unos centros de adiestramiento para formar personal militar venezolano en el manejo de los helicópteros y de los Sukhoi. Para despejar algunas inquietudes, algunas de las muchas, vamos a saludar en Madrid a Fernando Corcho. Él es analista en inteligencia y seguridad, profesor de metodología también. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes de España. Entonces, ¿qué hacen los rusos en Venezuela? Esa es la interrogante. Así abríamos la entrada introductoria, la introducción a esta nota que estamos presentando. Ha sido Nicolás Maduro quien ha dicho que, bueno, es parte de un convenio, se está entrenando a personal, están asesorando a los rusos, quienes son fuertemente capacitados. Lo cierto es que hay un grupo grande militar en territorio venezolano y coincide con esta situación que se vive en Venezuela, en la que pues muchos países de la región están observando y algunos incluso, como Estados Unidos, diciendo que todas las opciones, incluyendo la militar, están sobre la mesa. Sí, bueno, ¿qué hacen los rusos en Venezuela? Evidentemente lo que hacen es cooperación desde hace más de 10 años en materia de defensa y seguridad, actualización de recursos. El tema es que Rusia lo que intenta es evitar perder más influencia, dado la situación que tiene actualmente Cuba en Latinoamérica o Iberoamérica. Y eso es lo que están haciendo. Ahora bien, ¿qué es lo que deseen en el futuro hacer? Evidentemente es actualizar, proteger sus necesidades geopolíticas o geoestratégicas, ayudando en este caso con ayuda militar o ayuda tecnológica para su uso militar, que por cierto no han abonado desde hace más de una década tampoco el régimen chavista ni de Maduro. ¿Qué lectura se le puede dar cuando sucede en estos momentos lo que le decía Fernando? O sea, puede ser que sea parte de una cooperación, sin embargo lo que llama la atención es que ahora en los medios de comunicación se dice han llegado 2 aviones a territorio venezolano, está llegando personal, van a llegar más, en medio de una coyuntura como la que está viviendo Venezuela, que es conocida mundialmente. Bueno, a mí me preocupa menos los militares rusos que están llegando y que seguirán llegando, pero no suficientes como para formar una base, sino solamente como un apoyo meramente logístico o técnico, que los 3.000 cubanos, aproximadamente, ejército cubano, que están colaborando con el régimen de Maduro y que son tropas altamente entrenadas. El que se intente, pues de nuevo otra vez, será seguramente
no viene a acrecentar la tensión, sino dejar muy claro la posición rusa de que no va a perder influencia o va a intentar no perder influencia geopolítica, geoestratégica, un aliado que siempre lo ha sido de Maduro. No olvidemos que el petróleo venezolano tiene las mismas características técnicas que tiene el petróleo ruso, el mismo cantidad de azufre, etcétera, etcétera. Y si se genera un problema en la exportación de crudo venezolano, se generará un problema en la exportación de crudo ruso. ¿Sirve de algo las advertencias que hacen representantes estadounidenses? Escuchábamos ayer al secretario de Estado, a Mike Pompeo, diciendo los rusos deben salir, deben irse. ¿A Rusia le importa realmente lo que opina Estados Unidos, lo que opina el mundo con respecto a lo que deben o no deben y en dónde deben estar? En absoluto. A Rusia no le importa en absoluto lo que Estados Unidos diga, más allá de las meras negociaciones entre dos grandes potencias, las dos grandes potencias mundiales. No le importa, porque ellos van evidentemente a seguir en sus líneas estratégicas. No pueden ceder al apoyo y la ubicación que ellos tienen en estos momentos en América Latina, porque si no perderían influencia de manera geopolítica. El cómo lo hagan, el cómo negocien para que Maduro se vaya sin un derramamiento de sangre o que haya una transición al modo cubano, más lenta pero progresiva, como un muelle que está apretado durante mucho tiempo y poco a poco se ha de aflojar, no de golpe, porque si no estallaría, eso es otra historia. Pero ni Rusia va a dar un paso atrás, ni Estados Unidos tampoco. Es una mera retórica entre grandes potencias en el que en medio está Venezuela. Venezuela, es decir, Nicolás Maduro se siente blindado teniendo la presencia de los rusos ahí en su territorio. Bueno, yo no creo que Nicolás Maduro en estos momentos esté blindado por ninguna parte. Lo que sí está blindado son las infraestructuras, o intentando proteger las infraestructuras y la continuidad de un régimen que ha de cambiar de manera progresiva hacia una democratización. Eso está claro. Y Rusia estará ahí para ayudar en esa transición sin perder peso político, sino como aliado estratégico que ayude a esa transición. Maduro no está blindado y por eso precisamente tiene los problemas que tiene. Pero dentro del propio régimen de Maduro, los propios chavistas, hay ya sectores militares y civiles que están pidiendo una salida de Maduro de una manera ordenada y menos conflictiva de la que Maduro en sí mismo, por agarrarse al poder, está queriendo tener. Fernando, gracias por estar con nosotros en este viernes en la mañana de NTN 24, analista en inteligencia y seguridad. Buen fin de semana. Gracias, muy amable. La mañana de NTN 24, agradeciéndoles a todos su sintonía con el canal de las Américas. Ya viene Club de Prensa, deseándoles a todos un buen comienzo del fin de semana.